Había sido yo el culpable, omitir un gran detalle en nuestra ruta y confiar de mis instintos, pero esos 700 kilómetros y 5 días recorriendo las llanuras de Colombia tendrían su recompensa al final del día. Soberbio Orinoco. Parcerito, buenos días, amanece acá en Puerto Carreño, día 6, y les cuento que las rocas que acaban de ver hacen parte de lo que nos está obstaculizando nuestra ruta del Orinoco, parceritos. Así es, hay algo llamado el escudo guayanés y son unas formaciones rocosas de más de 4.000 millones de años. De hecho, son las más antiguas del mundo y se crearon en la edad precámbrica. Y son estos llamados rápidos, el raudal de Atures y el raudal de Maipures, los que impiden pues que haya flujo de barcos, de embarcaciones, de lanchas por este importante río de Colombia y Venezuela. En la agencia fluvial básicamente nos dieron dos opciones. La primera opción, parceritos, era llegar hasta Puerto Ayacucho, esto ya es Venezuela, tomar un carro que nos saltara esos raudales 100 kilómetros y ya poder nosotros volver a tomar una lancha y continuar hasta Puerto Iniria. Pero pues obviamente es súper riesgoso con la guardia, con todo, entonces no. La segunda opción era por el lado de Colombia, tocaba llegar hasta cierto río, ahí tomar un expreso, un carro, contratar a alguien que nos cruzara estos raudales y allá otra lancha, contratarle a otro expreso, pero nos salía súper costoso, también me quedábamos muy a la deriva, entonces estaba súper complicado. Y la tercera, pues ya era parte de nosotros, era pues nada, rendirnos, no continuar este sueño de Mavicura y dejarlo para después. Pero con la familia de Luis Carlos, buscando contactos, averiguando, apareció un lanchero que es quien nos va a salvar la vida al parecer. Vamos a ir a encontrarnos con él a Casuerito, estos a 2 horas de acá de Puerto Iniria. Y pues nada, parece que la etapa número 12 se va a continuar, Así que nada, parceros, vamos para este lugar a ver qué pasa con esta persona, si nos colabora. Y ojalá que sí se nos den las cosas para llegar a Mavicure, parceritos. Les vamos contando. Así dormimos el día de hoy en nuestras hamaquitas. Aquí durmió Caro, aquí dormí yo. Y véanme estas bellezuras. Hola. Hola. Ay, bueno, ya volvimos de dar la vueltica por Casuerito. Les mostramos nuestra base de operaciones del día de ayer y hoy. Aquí descansamos, nos cobraron 15.000 pesos por poder descansar acá. Tienen sus duchas, sus baños, súper bonito, está bien decoradito. Bueno, gente, 1 de la tarde, vamos saliendo de Casuerito, etapa 2 en marcha. Aquí está el bongo en el cual nos vamos a ir río arriba. Oh, Dios mío santo. El Orinoco. Horacio, oiga, don Horacio, ¿cuál es la profundidad máxima que usted sepa que hay acá en el Orinoco? En Panomana hay una parte que es profundo que tiene más de 100 metros. Más de 100 metros, ¿y usted cómo hizo? Yo mismo lo medí con un nylon de 100 metros y todavía me pedía más nylon. Le pedía más. No alcancé a llegar. No, era bonito. Dame ese dato tan curioso, parce. 100 metros de profundidad acá en el Orinoco. Qué miedo, muchachos. Estamos 4 amarillas. Dame esto. Bueno, llegamos a Tambora. Tambora es el lugar donde nos vamos a hospedar el día de hoy. Y vean en esa estatua allá de nuestro libertador.
como la esperaba. Parceritos, buenos días. Día 8. Amanece aquí en Tambora y dormimos así de rico acá en la hamaca. Tiene su mosquitero. Cierra uno, cero lío con los mosquitos y así amanece la playita. 8:30 de la mañana. Arrancamos Orinoco arriba nuevamente. Ahora nos vamos 4x4, la carretera lo pide, vamos lo pide. Oye, mucho gusto. Mucho gusto, Antonio. Aquí toda la tripulación, vean. Nati, Caro, yo, Wilson. Bueno, muchachos, acabamos de bajarnos del carro. Déjame en este paraíso con el que nos encontramos. Aquí vamos a comprar algo de comer. Nos vamos acercando poco a poco y llegamos acá a la tienda, vean. Bueno, aquí estamos aprovisionándonos. ¿Cómo va, Wilson? ¿Elegante? Bueno, oficialmente entramos a los límites de El Pichada y el Guainía. Dejamos atrás el río Orinoco, dejamos atrás Venezuela, la frontera con Venezuela, con Colombia, y nos adentramos por el río Guaviare. Bueno, parceritos, llegamos a Puerto Inírida, Guainía. Después de 8 horas navegando por el río Orinoco, sentido norte-sur, hemos llegado por fin a Puerto Inírida. Vean en esto, está lleno de embarcaciones. Acá todo el mundo se mueve fluvialmente, obviamente. Qué elegante. Oficialmente estamos saliendo de Puerto Inírida, vamos hacia nuestro gran objetivo, el objetivo que nos trazamos inicialmente en esta gran ruta del Orinoco. Vamos hacia los cerros de Mavecure. Muchachos, después de tanto tiempo, tantos kilómetros andando en moto, tantos kilómetros subiendo por el Orinoco, hemos llegado a los cerros de Mavecure. Bueno, parceritos, duró como 2 horitas el viajecito, pero llegamos a nuestro super objetivo, los cerros de Mavecure. Ese es Mavecure, el mono está por atrás y Pajarito, que es el más grande, está por aquí. Vean esta belleza, vean esta inmensidad, vean en estas aguas como rojizas, no sé cómo le llamamos, voy a preguntar el nombre. Pero llegamos. Vamos a buscar dónde nos vamos a quedar. Bueno, a buscar no, vamos con el guía. Buenas. Aquí ya venimos con un tour para venir a Mavecure.
Entonces ya tenemos todo pago, tenemos la comida, los quedadas, todo. Bueno, parceritos, vamos en búsqueda de la flor de Iniria. Esta flor es un símbolo de desarrollo sostenible en el Guainía. Su conservación no solo contribuye a la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región, sino que también tiene un valor cultural muy importante para las comunidades indígenas. Así que vean en esta belleza, parceritos. Bueno, aquí estamos con don Alberto, es nuestro guía aquí de la caminata, miembro acá de la comunidad Remanso. ¿Cómo es que se llama la lengua que ustedes hablan aquí, don Alberto? Puinave, El Puinave, idioma Puinave. idioma Puinave. ¿Cómo se dice hola? Hola, se dice Wehebu, Wehebu. Bejebu. Hola, ¿cómo estás? Wehebu, Weemari. Moemari. Wehebu, Weemari. Boebu Moemari. Ajá. ¿Cómo está? Buenos días. Visi bueno cat, ¿Ah? visi bueno cat, Wisi Banuka. visi bueno cat. Buenos días. O sea, Buenas. por la mañana. Sí. Sí, visi bueno cat. Y buenas tardes. Buenas tardes, visi Cuba. Wisi Cuba. Buenas noches. Bueno, visi Bua. ¿Ah? Visi Bua. Wisi Bua. Buenas noches, ya está. Oscuro. A ver, mi nombre es Luis. A ver, ¿cómo se dice? Mi nombre es Luis. Luirata. 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 Ok. Hay una palabrita. Te quiero. Majeo. Majeu. Majeo. Te quiero. Te quiero. Ah, esa palabra. Esa está elegante, don Alberto. Majeu. Majeu, chiquita. ¿Qué le dice a una mujer? Dente. Majeo, dente. Majeo, dente. Quiero mujer. Majeu dente. Majeo, dente. Majeu dente. Ah, Esa. chiquita. La enamoró. Ya, no, Oiga, aprendemos idiomas, aprendemos lenguas cuando salimos. Vean, eso es lo importante, uno relacionarse con la gente. claro. Aquí con don Alberto, muchas gracias. Bueno, muy 4 de la mañana, parceritos, buenos días. Día 10. Vamos rumbo, bueno, vamos caminando hacia la lancha. Allí nos espera Wilson. Vamos a subir a los cerros de Mavacure. Vamos a hacer la caminata hasta allá, a ver el amanecer. Está muy bueno la mañana del día de hoy. Bueno. Y bueno, parceritos, con ustedes, Pajarito, Mono y Mavicure, los 3 gigantes monolitos protectores de la Amazonía colombiana, los cerros de Mavicure. Colombia es un tesoro que solo se revela a quienes se atreven a explorarlo. Cada rincón guarda una maravilla, una historia, un color. Salgan, descubran y enamórense de la magia que este país tiene para ofrecer. Esto es Perderse por Colombia.
Oigan, ¿qué les pareció ese lugar? Espectacular, ¿sí o no? Vean, acá vamos. Ay, de para abajo nuevamente. Despedimos un tiestado por aquí. No, ese lugar está una maravilla, parceros. Yo sé que no va a ser ni la primera ni la última vez que va a venir a los cerros de Mavecure porque realmente está en mi top. En mi top, ¿qué? Top 3 de lugares de Colombia. Así que hay que venir a disfrutarlo muchas más veces. Espero que puedan venir algún día conmigo, que hagamos un tourcito juntos. Este es el final de nuestra etapa 2, los cerros de Mavecure, en nuestra ruta del Orinoco con Carly. Entonces, nada muchachos, ahí les iré contando a ver, después de que veamos estas escaleritas. Ay, parce, vean esta vista tan espectacular. Ay, qué espectáculo, Dios mío. Oh, merci. Vean, estuvimos allá en Cerro Mavecure, El Mono y Pajarito. Vamos de bajada ya casi. Nos ha ido contando el guía muchas historias, sus plantas medicinales, plantas tradicionales y todo el tema cultural que ellos manejan acá, muy chévere. Bueno, dejamos la comunidad del Venado, la zona. Buenas, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué va, Wilson? ¿Bien o no? Sí. Mucha chimba del lugar, hermano. Valió la pena completamente. Muchas gracias, don Wilson. Esto no hubiera sido posible sin don Wilson, ¿sí o no, Carita? Ah, sí. Ah. Acá el duro de todo este motor de todo. Vamos para el Caño San Joaquín. San Joaquín. A baño. Caño San Joaquín. Ahí les vamos. En estas aguas. Dicen que son las hojas de los árboles que al caer en estas aguas desprenden estos fascinantes colores. Y desde el Caño San Joaquín, después de 10 días atravesando las llanuras del Casanare, el Bichada, los ríos Meta, Orinoco, Guaviare e Inírida, nos despedimos de nuestro gran objetivo, los cerros de Mavecure. Con el alma recargada y el amor por Colombia agigantado. Pero, ¿y si la batería de mi moto no se hubiera dañado? Y si los retenedores de la moto de Caro hubieran permanecido en buen estado, la ruta del Orinoco en busca del tesoro del Amazonas hubiera sido posiblemente otra historia. Pero la vida a veces nos lleva por caminos inesperados y nos enseña que cada giro tiene un propósito, aun cuando no entendemos el porqué en el momento. Con el tiempo, todo cobra sentido. Nos vemos en la siguiente etapa, Expedición Humboldt.